Bienvenidos una vez más a esta serie de mensajes de unción, ungidos para la misión. Estos 50 días de unción para la misión, unción del Espíritu Santo. Pastor Raúl, qué bendición. Me mencionabas el coro, la canción que cantamos con alegría en la iglesia. Claro que sí. ¿Dónde está el Espíritu de Dios en libertad? Un saludo para todos los que nos están viendo. Esta es nuestra tercera semana y la sesión para hoy, pastor, tiene que ver con esa canción. Dice que la sesión para hoy la hemos titulado, ¿verdad? Ya usted la puede ver ahí en sus notas, Ungidos para libertar. Y el texto que quisiera que revisáramos hoy, pastor, tiene que ver con lo que decía el apóstol Pablo. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. ¿Qué podrá significar eso para nosotros como creyentes? ¿Y cómo nos podría eso ayudar en la vida diaria? Creo que sería importante que profundizáramos en esos tópicos en el día de hoy. ¿Qué le parece? Amén, gloria a Dios. Recuerde que estamos en Isaías capítulo 61 en toda esta serie. Y haciendo un pequeño repaso, pastor, hablamos de que el Señor nos ha ungido, el Espíritu de Dios está sobre nosotros y nos ha ungido para enviarnos a hacer un trabajo. Lo primero es predicar buenas noticias a los pobres. Eso es lo primero, pero lo segundo, ¿qué decía? Estábamos hablando desde la sesión número 2, que no solo nos ha enviado a dar buenas noticias y liberar, sino que nos ha ungido para sanar al que está enfermo, para sanar enfermos del corazón, enfermos del alma y enfermos del cuerpo. Es completo, es una misión integral, ¿verdad? La unción es para llevar a cabo una misión integral, pues a Dios le interesa el bienestar total del ser humano y más aún de su pueblo. Así es que esta tercera semana hablamos de una unción que le ha sido dada a los creyentes para liberar personas cautivas. Cuando dice el texto que el Señor, la unción del Señor está sobre mí y me ha enviado a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, el mismo texto está planteando lo que Jesús anunció luego cuando vino. Dijo, esta es la misma unción que tengo, la que había dicho el profeta Isaías. Esto es lo que vengo a hacer hoy. Y el ministerio de Jesús fue caracterizado por eso. La gente venía para ser liberada de las ataduras demoníacas, de las ataduras de los espíritus inmundos, y eran libres. La pregunta es, ¿hoy podemos acceder a esa libertad? Fuera de cámara estábamos hablando que algunos decían, por lo menos en mi infancia, creo que también lo vivías, la administración por liberación, eso era pan de cada día. O sea, la iglesia se iba y siempre había un endemoniado que se manifestaba y que el poder de Dios lo hacía libre. Pero hoy por hoy los cultos son más de contemplación, de adoración, de todo es más lindo, todo es más hermoso. Y la pregunta es, ¿ya no hay liberación? ¿Será que eso ya no ocurre? Bueno, toda iglesia, porque ya ve que hay muchos tipos de iglesias, estilos de servicios, de música, pero también estilos de vida en los creyentes. Toda iglesia que mantiene una vitalidad espiritual, que enfatiza la santidad, que practica las disciplinas espirituales de la oración con disciplina, ¿verdad? Pero con hambre, no solamente no solo es el hacer, pero hacer siendo verdaderos hijos de Dios, conectados, genuinos. Esa gente que vive esa vida espiritual vibrante, ¿no? Yo me doy cuenta que los demonios todavía se dan cuenta cuando en un lugar hay autoridad, así como sucedió en aquella sinagoga de Nazaret, ¿verdad? Aquel hombre que estaba endemoniado, atormentado por demonios, había asistido ahí se leía la palabra, allí se cantaba, pero no había sucedido nada
sucedido nada, ni se había identificado ese espíritu inmundo que habitaba en él, hasta que llegó el ungido, hasta que llegó Jesús. Y hoy mismo hay muchas personas atadas por el enemigo, pero se necesita que haya personas con la misma unción y que sean conscientes de esa unción y que estén dispuestos a operar en esa unción para ayudar a esas personas que vienen oprimidas por el diablo, que en algún momento de su infancia, de su juventud, se abrieron puertas y entraron espíritus inmundos para dominar a las personas. Por ejemplo, hay personas dominadas por la depresión. Hay personas dominadas por la miseria. ¿Y qué tiene que ver una situación, por ejemplo, económica tan grave con espíritus inmundos? Bueno, eso es interesante porque hay personas que no pueden operar ni siquiera en el mundo laboral, no pueden operar con normalidad, no pueden sustentar a sus familias porque a veces hay maldiciones y espíritus que están conectados con esa maldición y esa miseria. Creo que hoy en día, y tú estarás de acuerdo, ¿verdad?, de que Dios sigue liberando y sigue trayendo buenas noticias a los pobres, sanando, quebrantados de corazón y también libertando a los cautivos. Oh, qué tremendo, pastor. Y me encanta que le des esa amplitud al tema porque allá tendremos a los que nos están viendo preguntándose, wow, no hablemos de demonios, que eso me asusta. Correcto. Pero esto no es una conversación para cuando vas a acampar y en medio de la hoguera vas a contar de historias de miedo. No, esa es la realidad de lo que ocurre en el mundo espiritual y cómo el ungido, la presencia de la unción del Espíritu es la que trae liberación sobre alguien. Recordarás, pastor, me encanta este tema, cómo cuando no hay la presencia del ungido, lo satánico se mezcla con lo santo, con lo sacro, en los diálogos y en las acciones, y tú no puedes identificar a ciencia cierta qué hay ahí. Estoy hablando específicamente de Marcos capítulo 4 o 5, cuando está contando la historia del endemoniado gadareno. Dice que cuando vio a Jesús, le salió al encuentro y corrió hacia él. Sí. Y cuando corrió hacia él, se inclinó a él, reconoció que era Jesús, lo adoró en una actitud de adoración. Yo reconozco quién era, pero no hay transformación, no hay cambio, porque no quiere permitirle al Espíritu Santo que entre. Pero cuando vio que era el Espíritu Santo, dice, ¿por qué me atormentas? Porque percibe la unción del que ha venido para liberar y se asusta y se aterroriza. Yo quisiera que entráramos un poco más allá en esto que estamos conversando, pastor, y vayamos a lo que plantea el apóstol Pablo en el versículo 16 de 2 Corintios capítulo 3, donde dice, pero cuando se conviertan al Señor, el celo se les quitará. Y es el mismo pasaje que menciona más adelante, porque donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. ¿De qué está hablando este texto y por qué nos deja presente en este texto que la liberación comienza con una decisión? Nota que el endemoniado gadareno no quería ser liberado, él quería seguir su condición. Fue la unción del Espíritu quien generó ese proceso de liberación. Pero si alguien está sintiendo esa atadura, ¿cómo puede volver a Dios? Es la primera pregunta que me hago. Creo que volverse a Dios es la decisión de cambiar, es lo que estamos planteando, pero me encantaría que habláramos un poco más de eso. Sí, el versículo que acabas de mencionar, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Y estábamos hablando antes de la grabación sobre el significado de cuando se conviertan, ¿verdad? Sí. Porque esa frase significa literalmente volverse a Dios. Entonces es una decisión personal, ¿verdad? Siendo que hay esta gloriosa posibilidad, siendo que ya Jesús envió a su Hijo, siendo que Él ya envió a su Espíritu Santo, lo único que queda ahora es una decisión del hombre. ¿Cómo respondes? ¿Cómo reaccionas ante esta oferta de libertad que Dios te hace a través de Jesús? Dicho de otra manera, no hay liberación sin un regreso a Dios. No existe, porque la persona que no regresa a Dios es porque rechaza la oferta. Entonces se mantiene
oprimido bajo el reino de las tinieblas. Jesús trae el reino de la luz, pero yo tengo que decidir pasar de las tinieblas a la luz y aceptar la oferta de Jesucristo, que Juan 3:16 es tan sencillo, ¿verdad? Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Allí comienza el proceso de liberación. Tiene que ver mucho con lo que menciona el Señor Jesús en Lucas capítulo 15, cuando habla del hijo pródigo. Dice, exactamente. El hijo pródigo se fue lejos del padre, es la historia, ¿verdad? Se fue lejos del padre, dice, pero estando allá, estando lejos, ¿verdad? Entró en sí. Y ese volver en sí es esa palabra que que tú has mencionado aquí, conversión, significa volverse a Dios, y volverse a Dios que implica un cambio de dirección en lo que estoy haciendo, pero también una rendición total. Esto es bien interesante, es el primer paso para la liberación. Si alguien está percibiendo que tiene su vida en un estado de postración, atadura espiritual, que está bajo ese yugo de esclavitud y necesita liberación, lo primero es decir, yo deseo cambiar, yo necesito cambiar, voy a cambiar. Y para cambiar es lo que están mencionando, pastor, voy a volver a Dios. Voy a volverme a Dios. Dios está listo para liberar. En realidad, aquí Isaías 61, que es el pasaje central que estamos estudiando, nos habla de la visión de Dios. Dios no creó al ser humano para que viviese en opresión, para que viviese en cautiverio. Lo creó para que fuese libre, para que fuese bendecido. Y esa es la visión de Dios para tu vida. Dios quiere que tú seas libre. Y esto comienza con una decisión. Siendo que Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer, ahora es tu parte decidir. Yo me vuelvo a Dios, yo me convierto a Dios. Aquí hay un principio que podemos resaltar, pastor. La libertad no llega por accidente. Es una decisión de rendirnos completamente a Dios, a esa unción de su poder. Ahora, hay un segundo elemento que podemos trabajar. Estamos hablando de cómo obtenemos esa liberación. Lo primero es lo que hemos estado mencionando, volvernos a Dios, la decisión de cambiar. Pero lo segundo tiene que ver con quitarse el velo, la revelación de la verdad. Y esto me parece importante porque no está diciendo que la persona esté ciega. Está diciendo que tiene un velo. Y eso tiene una profundidad en la explicación en cuanto al conocimiento. Cuando tengo un velo, ¿verdad? Yo puedo ver, pero mi visión es clara hasta donde el velo me permite ver. Y cuando está usando la figura de que para entender cuál es la liberación que Dios me da, la libertad que Dios me da, necesito entender que debo quitarme el velo de la ignorancia, lo que me hace desconocer quién es Dios realmente y cómo ha puesto su unción de poder sobre nosotros. Ahora, cuando esa unción llega y el velo es quitado, ahora mi visión se amplía para conocer a Dios. Un poco lo que Job decía, de oídas te había oído, pero hasta ahora mis ojos te ven. Hay un conocer a Dios verdaderamente. Y esto toma una fuerza porque dice, el velo se quitará porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Esto representa esa ceguera espiritual que mantiene a las personas bajo atadura. Entre menos conozco de Dios, más atado pudiera estar. Me recuerda cuando Lázaro sale, le dice, Lázaro, ven fuera, ¿verdad? Y Lázaro obedece, vuelve a la vida, camina, pero luego dice, desatarle, porque hay ataduras que están todavía impidiendo su caminar. Él solo no se iba a poder liberar. ¿Tú te imaginas si hubieran dejado a Lázaro sin desatarlo? Hubiera sido la momia, el regreso de los muertos vivientes, caminando por todos lados. Y tal vez hay varios cristianos en ese estado. Sí, hay una situación de ignorancia en muchas personas, aun cuando ya han escuchado el mensaje del Evangelio, pero viven siendo prisioneros. Aquí tenemos una ilustración. Imagina un prisionero cuya celda ha sido abierta, pero sigue dentro. El prisionero sigue dentro porque no se da cuenta de que es libre.
No porque la puerta esté cerrada, sino porque no ha entendido que puede salir. Y hay muchas personas que son víctimas y están encerrados en los vicios, ¿verdad? En adicciones, en hábitos que son destructivos. Otras personas que siguen siendo presos de recuerdos del pasado, de amarguras, de un sentir de rechazo, de resentimiento, y dicen, no puedo salir de esto, no puedo salir de esto. Ahora, así es como muchas personas viven hoy atadas a viejos hábitos, cuando ya Cristo vino a publicar libertad a los cautivos. Y esto es nuestro llamado, publicar libertad para tu vida el día de hoy. Pastor, eso que estás diciendo es supremamente poderoso y liberador. Liberador. Porque muchos ya han sido liberados, pero siguen bajo esa atadura. Y me encanta lo que significa quitarse el velo, es permitir que la verdad de Dios se revele a nuestra vida. Hay ataduras como estas, el velo de la mentira. Yo no soy digno de ser libre. Yo me he portado tan mal que yo tengo que seguir así toda la vida. El otro velo de religión y legalismo, pensar que la libertad se gana con obras y no con gracia. Yo tengo que hacer para que Dios me dé la libertad. O el velo de dolor y heridas, no poder confiar en Dios por las experiencias del ayer. Mira, tuve un padre malo que me hizo daño, entonces ya no puedo confiar en el Padre Celestial. Esto suena así como que muy coloquial, pero es la realidad que vive muchísima gente. Mucha gente. Cuando Jesús tuvo su encuentro, ¿verdad? Cuando Pablo, perdón, tuvo su encuentro con Jesús, dice claramente el texto que cuando ocurrió esto, cayeron de sus ojos como escamas y pudo ver. Esto es impresionante lo que ocurre. Estaba persiguiendo cristianos en su ignorancia, estaba haciendo lo que no, pero cuando tiene un encuentro con ese ungido de Dios, se cae la ignorancia. Y Pablo, humanamente hablando, no era nada ignorante. No. Pero no podía ver, así como Nicodemo, que era un gran maestro de Israel, pero no podía entender el nuevo nacimiento porque esto solo viene por revelación. Y esto es lo que la unción trae. Revelación de y la hay verdad. Personas que van a ser liberadas en este momento, ¿verdad? El velo se está corriendo. El velo se corre, las escamas se caen. Viene el alumbramiento, la revelación para entender que Jesús es verdadero libertador y que tú puedes vivir una vida libre, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, libre de cadenas. Seguro que sí, aleluya. Me encanta eso. Hay un proceso en esto que estamos hablando. Primero, estoy hablando de que te vuelves a Dios, luego permites que el Espíritu Santo quite ese velo, porque es una acción del Espíritu Santo para revelar la verdad de quién es Cristo en tu vida. Y finalmente, la transformación llega a tu vida. Es la verdadera libertad. Y está en el versículo 17 y 18 de 2 Corintios capítulo 3. Porque el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y luego dice, y somos transformados de gloria en gloria. Es un proceso de entre más le conozco, más me parezco a Él y más se ve la transformación en mi vida. Luego entonces la liberación no es solo, fui libre, pero sigo siendo igual. La liberación genera un proceso transformacional. No recibo información acerca de Dios, recibo el poder transformador de Dios y lo que antes era, ya no lo soy. Comienzo a ser una nueva criatura en Cristo. Con razón decía, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Porque ya no soy el que estaba bajo atadura, ahora soy el que Él ha liberado. Y la libertad no significa solo ser perdonado, sino ser transformado, mi pastor. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Como la oruga que está allí presa por un tiempo, pero llega el momento de salir. Yo creo que estamos en el kairos de Dios, en el kairos de la libertad. Es tiempo de ser libres a través de Cristo Jesús. Oremos en este momento. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por esta revelación, Señor, por revelarnos que tu Espíritu
Espíritu ha venido a nosotros para llevar a cabo una tarea Sí, transformadora, sanadora, liberadora. Y toda persona que está escuchando esta conversación que estamos teniendo sobre este tema, no es una casualidad que esté acá. Tú puedes en verdad abrazar esta libertad, es tu decisión convertirte a Dios. Y como el Señor al cual nos convertimos es el Espíritu Santo, cuando Él llega a tu vida, también experimentas libertad. Declaramos libertad en tu vida de toda cadena, toda atadura, todo yugo, toda adicción, toda fuerza del maligno que te ata, inclusive barrotes mentales que mantienen tu pensamiento preso en la opresión. En el nombre de Jesús se rompe toda cadena y declaramos libertad, libertad. Y donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Bendito el nombre del Señor. Di estas palabras conmigo. Señor, te entrego mi vida. Te invito a ser el Rey y Señor de mi corazón. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero ser llamado tu hijo. Tú eres mi Padre celestial. Y ahora yo declaro que tu promesa me hace libre en el nombre todopoderoso y majestuoso de Jesús de Nazaret. Bendiciones. Bendiciones.